La noche de noviembre era gélida, con un viento que ululaba entre los pinos y una niebla tan densa que parecía tragarse el mundo. Ana, una enfermera de 32 años, conducía su viejo Renault Clio por la carretera secundaria que unía San Lorenzo con la ciudad más cercana, a unos 50 kilómetros. Había terminado un turno de 12 horas en el hospital y el cansancio pesaba en sus párpados. Esa ruta, que había recorrido cientos de veces, siempre le había parecido monótona. Pero esta noche algo estaba mal. La radio solo emitía un zumbido de estática, como si alguien susurrara al otro lado de las ondas. Su teléfono, normalmente confiable, mostraba el GPS parpadeando, incapaz de conectar con una señal. Ana frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar, un presentimiento que la acompañaría en cada kilómetro de esa carretera maldita. Ajustó los espejos retrovisores con manos temblorosas, tratando de convencerse de que solo era el agotamiento jugándole una mala pasada. La carretera estaba desierta, envuelta en un silencio antinatural, roto solo por el ronroneo del motor. Los pinos altos a ambos lados se alzaban como centinelas oscuros, sus siluetas difuminadas por la niebla, que parecía moverse como si estuviera viva. Los faros del auto apenas cortaban la bruma, iluminando un trecho corto y difuso, como si la oscuridad se resistiera a ser vista. De pronto un crujido seco resonó desde el asiento trasero. Ana se congeló, su respiración atrapada en la garganta. Miró por el retrovisor, esperando ver solo su mochila tirada en el suelo. Pero la penumbra del interior del auto parecía más densa, como si algo se escondiera justo fuera de su vista. «Cálmate, Ana. Es solo tu cabeza», susurró apretando el volante hasta que sus nudillos palidecieron, pero la sensación de ser observada crecía, preparándola para lo que vendría. Unos kilómetros más adelante, los faros captaron algo en la carretera. Una silueta que emergió de la niebla como un espectro. Era una niña, de no más de 10 años, parada en el centro del camino, inmóvil como una estatua. Su vestido blanco, raído y sucio, colgaba flojo sobre su cuerpo delgado, y su cabello largo y oscuro caía como una cortina sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Ana pisó el freno con fuerza, haciendo chirriar las llantas. Su corazón latía desbocado, y el sudor frío le recorría la espalda. La niña no reaccionó, ni siquiera alzó la cabeza. Ana bajó la ventanilla con dedos torpes y gritó: «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». El silencio fue la única respuesta, pesado y opresivo. Entonces, la niña levantó la cabeza lentamente, pero la niebla parecía envolverla, difuminando su rostro en una mancha borrosa. Ana, con el pulso acelerado, abrió la puerta del auto, impulsada por una mezcla de miedo y compasión, sin saber que ese paso la llevaría más cerca del horror. Sus botas crujían sobre la grava húmeda mientras se acercaba, cada paso resonando como un eco en la noche. La niña seguía inmóvil, pero ahora parecía estar más cerca, aunque Ana juraría que no la vio moverse. El aire era denso, con un olor extraño, como a tierra mojada y algo metálico. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Ana, esforzándose por mantener la voz firme, aunque su instinto le gritaba que corriera. La niña no respondió, pero levantó un brazo delgado y señaló hacia el bosque al lado de la carretera. Ana siguió su gesto con la mirada, y entre los árboles vio un destello rojo, breve pero intenso, como los faros traseros de un auto. Su corazón dio un vuelco. No había caminos en ese bosque, ningún vehículo podía estar allí. Solo oscuridad y niebla. Volvió a mirar a la niña, pero el lugar donde estaba ahora estaba vacío, como si se hubiera desvanecido en el aire. El silencio del bosque parecía burlarse de ella, y Ana supo que no debía quedarse allí. Corrió de vuelta al auto, su respiración entrecortada formando nubes en el aire helado. Cerró la puerta con seguro, sus manos temblando tanto que apenas pudo girar la llave en el encendido. El motor rugió con un quejido, como si también estuviera asustado. Ana aceleró, dejando atrás el lugar donde había visto a la niña, pero la niebla parecía cerrarse a su alrededor, como si quisiera atraparla. Su mente giraba, buscando explicaciones lógicas. Un espejismo, el cansancio, una alucinación. Pero entonces, al mirar por el retrovisor, el mundo se detuvo. La niña estaba allí, sentada en el asiento trasero, mirándola fijamente. Sus ojos eran pozos negros, vacíos de vida,
pero llenos de algo que Ana no podía nombrar, algo que la hizo sentir como si su alma estuviera siendo absorbida. La niña no parpadeaba, no se movía. Solo la observaba con una intensidad que cortaba como un cuchillo. Ana gritó, perdiendo el control del volante por un instante, haciendo que el auto se tambaleara peligrosamente. Cuando volvió a mirar, el asiento estaba vacío, pero la sensación de esos ojos seguía quemándole la nuca, como si la niña nunca se hubiera ido. El grito aún resonaba en su cabeza cuando un golpe seco contra el capó la hizo frenar de nuevo. El auto se detuvo con un chirrido, y Ana se quedó inmóvil con las manos aferradas al volante. No había nada en la carretera, solo la niebla girando lentamente como si jugara con ella. Con el corazón en la garganta, bajó la mirada al parabrisas y vio algo que le heló la sangre. Una huella, pequeña como la de una mano infantil, pero con dedos largos y torcidos, como si no pertenecieran a un ser humano. La marca estaba húmeda, como si alguien acabara de tocar el vidrio. Ana no quiso mirar atrás, temiendo ver esos ojos huecos otra vez. Pisó el acelerador con fuerza, rezando por dejar atrás esa carretera maldita, pero la huella en el parabrisas parecía burlarse de ella, un recordatorio de que algo la había encontrado. Kilómetros más adelante, cuando sus manos ya temblaban menos, una luz tenue apareció en la distancia, cortando la niebla como un faro en la tormenta. Era una gasolinera vieja, con un solo surtidor oxidado y una tienda de ventanas polvorientas cerrada a cal y canto. Ana estacionó, sintiendo una oleada de alivio al ver algo humano, algo real. Apagó el motor y salió, respirando el aire frío que olía a gasolina rancia y pino húmedo. De la oscuridad emergió un hombre mayor, con un overol manchado de grasa y una gorra que ocultaba parte de su rostro arrugado. ¿Todo bien, señorita?, preguntó con una voz rasposa como si no hubiera hablado en años. Ana, todavía temblando, le contó lo que había visto. La niña, los ojos vacíos, la huella en el parabrisas. El hombre la miró fijamente, sus ojos brillando bajo la luz tenue del surtidor. Esa carretera no está bien, dijo lentamente. Hace años un accidente. Un auto con una familia se salió del camino. La hija pequeña, nunca la encontraron. Algunos dicen que sigue buscando a sus padres, pero no está sola. Hay algo más con ella, algo que no pertenece a este mundo, algo que se alimenta del miedo. Sus palabras cayeron como piedras, y Ana sintió que la noche se cerraba a su alrededor, como si la carretera misma estuviera escuchando. El escalofrío que recorrió a Ana fue tan intenso que apenas pudo hablar. Quiso preguntarle al hombre más, saber qué era ese algo que mencionó, pero él se dio la vuelta y caminó hacia la parte trasera de la gasolinera, desapareciendo en la niebla. Ana lo siguió con pasos rápidos llamándolo, pero no había nadie. Solo un letrero oxidado, apenas legible, que decía, cerrado desde 1998. El aire se le atoró en la garganta. La gasolinera estaba abandonada, las ventanas rotas y el interior cubierto de polvo y telarañas. No había forma de que alguien trabajara allí. ¿Con quién había hablado? El pánico la empujó de vuelta al auto, y mientras cerraba la puerta, se dio cuenta de que la niebla parecía más espesa, como si intentara envolverla, mantenerla allí. Encendió los faros con manos temblorosas, decidida a no detenerse hasta llegar a casa. Pero al iluminar la carretera, la niña apareció de nuevo, parada justo frente al auto, su vestido blanco ondeando aunque no había viento. Esta vez, no estaba sola. A su lado una figura alta y encorvada se alzaba en la niebla, sus extremidades largas y torcidas moviéndose de forma antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran como las de un humano. Ana no pudo distinguir su rostro, pero sintió su presencia, pesada, hambrienta. Gritó. Arrancó el motor y aceleró, pasando a través de la figura de la niña, que se deshizo como humo. Pero en el retrovisor, la sombra encorvada seguía allí, corriendo detrás del auto con una velocidad imposible, sus movimientos erráticos y rápidos, como un depredador acechando. Ana apretó el acelerador, pero la carretera parecía alargarse como si no quisiera dejarla escapar. Los últimos kilómetros fueron una pesadilla interminable. La niebla se pegaba a las ventanillas tan densa que parecía sólida, y Ana conducía casi a ciegas, guiada solo por las líneas borrosas de la carretera. Golpes suaves resonaban en el techo,
rítmicos como si algo trepara por el auto, probando su resistencia. Susurros ininteligibles llenaban el aire, palabras que no podía entender pero que le erizaban la piel. La radio seguía apagada, y sin embargo, las voces estaban ahí, dentro del auto, dentro de su cabeza. Ana apretó los dientes, negándose a mirar el retrovisor, temiendo ver a la niña o a la cosa encorvada. Cuando las luces de San Lorenzo finalmente aparecieron, débiles pero reales, lloró de alivio. Estacionó frente a su casa, sin apagar el motor, y corrió hacia la puerta, sintiendo que algo la observaba desde la niebla que aún la perseguía. Esa noche Ana no durmió. Cada crujido en la casa, cada sombra que se movía en las cortinas la hacía saltar de la cama. Encendió todas las luces, pero la sensación de ser observada no desaparecía. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando, salió a revisar su auto esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero las marcas estaban allí. Arañazos profundos en el techo como si algo con garras hubiera intentado abrirse paso. La huella en el parabrisas seguía allí, pero ahora era más grande, los dedos alargados y deformes, como si lo que la dejó estuviera cambiando, creciendo. Ana se quedó mirando, incapaz de moverse, mientras el eco de los susurros de la noche anterior resonaba en su mente, un recordatorio de que algo la había seguido. Ana nunca volvió a tomar esa carretera. Cambió su ruta al trabajo, añadiendo 1 hora a su viaje, pero no le importaba. Cualquier cosa era mejor que enfrentar esa niebla otra vez. Sin embargo, en las noches de silencio, cuando el viento silbaba fuera de su casa, escuchaba algo, un susurro apenas audible, como una voz que no alcanzaba a formar palabras, pero que parecía llamarla. En las noches de niebla, evitaba las ventanas, temiendo ver esos ojos huecos de la niña o, peor aún, la figura encorvada que la había perseguido. A veces, al cerrar los ojos, sentía que la carretera seguía allí, esperándola, con sus fantasmas listos para reclamarla. No sabía si lo que vivió fue real o un truco de su mente, pero una cosa era segura. Algo en esa carretera la había marcado y no la dejaría en paz. Si esta historia te puso los pelos de punta, imagina qué otras historias de terror te esperan en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para no perderte ninguna, y déjanos un comentario con tus experiencias más escalofriantes. Te esperamos en la próxima pesadilla.